todos. Bueno, gracias por la invitación a los organizadores del evento. Bueno, nosotros ya, como ya escucharon, somos 2.8 ETIS Arquitectos, es el nombre del estudio. Es un estudio joven, bueno, relativamente joven, ¿no? Porque tiene 6 años más o menos de fundado. Bueno, Jaime Sarmiento, mi socio, y quien les habla es Nicolás Briceño. De todas maneras, era imposible no hablar de las ideas que nos ayudan y que nos mueven a hacer arquitectura, ¿no? En principio, esta primera imagen es una imagen que siempre tenemos de referencia en la oficina. De hecho, es una imagen satelital en donde vemos un territorio. No vemos una ciudad, sino vemos un territorio que alberga una ciudad, ¿no? Una ciudad que de una forma u otra sobrevive por 3 cuencas que riegan los 3 valles en donde se encuentra emplazada. Y en ese sentido, nosotros siempre vemos que el paisaje no es una idea el paisaje no es un elemento que es externo a la ciudad, sino que el paisaje está en total relación con la ciudad siempre, ¿no? Pero por otro lado, cuando vemos cómo funciona el paisaje en nuestra ciudad y vemos cómo la red de espacios públicos y de áreas verdes de una forma u otra trabajan de manera independiente, generando pequeños parques en donde cada uno se vale por sí mismo, nos damos cuenta de la dificultad que existe para poder, primero, tener una idea de ciudad integral y segundo, cómo ellos se pueden relacionar. Y peor aún, cuando vemos un gráfico que hemos desarrollado en la oficina, un poco con la información que hemos venido recolectando durante el tiempo, vemos cómo la ciudad crece, ¿no? Y el área verde por habitante no. En ese sentido, nos preguntamos en qué medida lo que hacemos puede ser relevante para mejorar la calidad urbana y espacial de nuestra ciudad, ¿no? Y de hecho, todos los proyectos que tratamos de hacer en el tiempo que hemos estado trabajando juntos, buscan eso. Entonces, cuando nos pidieron que habláramos de forma, de hecho, para nosotros es un poco estas condiciones las que hacen viable nuestra arquitectura, ¿no? De hecho, hemos seleccionado 3 proyectos que un poco tratan de ver cómo la ciudad puede verse mejorada a través de ellos. 2 proyectos que tienen escalas residenciales y un proyecto que maneja una escala un poco más amplia, ¿no? En este sentido, la primera casa, bueno, Nicolás se las va a contar. Sí, bueno, como les comentaba Jaime, un poco, acá vamos a saber un poco el análisis, cómo nosotros hemos, cómo desarrollamos cuando nos dan un encargo en la oficina, ¿no? Basado justamente en toda esa explicación que les ha hecho Jaime, ¿no? Para nosotros es súper importante el tema de el paisaje que se puede generar, y más en una ciudad que está creciendo de una manera digamos que un poco tosca, desordenada, ¿no? Justamente obviando estas cosas que son tan importantes, ¿no? Y igual nosotros consideramos que sea cual sea el encargo, sea cual sea el proyecto, así sea una vivienda en un entorno íntegramente urbano, metido hasta, puede ser en el centro de la ciudad o un lugar donde tengas un entorno mucho más natural, o sea cual sea, siempre a cada proyecto se le puede sacar un provecho, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, esa es un poco la línea que tratamos de manejar en cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer proyecto del que queremos hablar hoy día. Para nosotros, bueno, hemos puesto la Casa Mirador porque fue un proyecto súper importante para nosotros. En realidad, fue un reto para nosotros porque simplemente no es solo el proyecto como se ve y el resultado, ¿no? Hay toda una historia atrás de este proyecto. Lo interesante acá fue el cliente, ¿no? Para entrar un poco así, un poquito en detalle, cómo fue la situación, ¿no? Un día recibo una llamada nomás a mi celular, era el papá de una amiga de toda la vida, y me dice, Nicolás, me gustaría juntarme con ustedes,
a ver si puedes venir a mi casa. Su casa yo ya la conocía, había ido muchas veces. Era un terreno grande en La Molina, en este mismo condominio exactamente, un terreno de 5.000 metros cuadrados, donde quedaba su casa arriba, una casa hecha por Malakowski, y al costado estaba la casa de su hermana, ¿no? Vivían las dos familias juntas, otra casa hecha por Malakowski, y tenían como que esta pista que se ve que rodea el proyecto es parte del mismo condominio, es parte de los 5.000 y tantos metros cuadrados. Entonces tenía este espacio, este pequeño espacio residual que quedaba, con una pendiente inclinadísima que aparentemente, ahora vamos a ver una foto del terreno, aparentemente no entraría nada, ¿no? Y cuando... Entonces, retomando lo dicho inicialmente, cuando me llamó me dijo, me gustaría juntarme con ustedes, ver si puedes venir a mi casa porque estoy con una idea en mente hace mucho tiempo que tú has venido a mi casa. Quiero ver si hay posibilidad en algún lado del terreno que es grande, pero no sé si entraría, poder sacar una tercera casa, pero lo interesante de esto es que la casa yo quiero que sea para mi mamá. Entonces, bueno, estamos hablando de un señor, ¿no? Y a mí me dijo, para mi mamá, automáticamente yo no conocía a su mamá, conozco a su hija. Entonces, me imaginé, dije, bueno, ¿cuántos años tendrá la mamá? ¿No? Entonces, bueno, pero de hecho interesante, ¿no? Y entonces, al ir a la reunión, él me dijo, bueno, y va a estar mi mamá para que la conozcas, ¿no? Entonces, al ir a la reunión, lo bacán fue que, de alguna manera, estaba la señora ahí, la conocí, la abuela de mi amiga, era una señora viuda de 70 y tantos años. Automáticamente, lo primero que se te viene a la mente es, ¿no? Recorrimos con ella y con el señor este pedazo de terreno, y lo primero que se te viene a la mente dices, ¿cómo diseñarle a una señora de 70 y tantos años una casa en un terreno en pendiente? Y es raro que alguien quiera a esa edad hacerse una casa sola, o sea, y era porque justamente lo que el señor quería era jalarse a su mamá, que era tradicional de San Isidro de toda la vida, jalarla que venga a vivir al mismo condominio familiar para que esté con los nietos, esté con la familia, ¿no? Entonces, la única pregunta que se le hizo a la señora en la reunión fue, esperando tal vez un tipo de respuesta, ¿no? La única pregunta que se le hizo a la señora fue, bueno, qué bacán, gusto conocerte, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de tu casa? ¿No? A ver, ¿qué te respondía? ¿Qué tipo de arquitectura te gusta o cómo te gustaría que sea? Y sus palabras, eso fue lo que sorprendió, ¿no? Simplemente dijo, mira, si yo a los 78 años de vida, viuda, sola, me voy a hacer una casa, tiene que ser algo recontra moderno, algo súper moderno, algo en lo que yo me sienta que para mí no estoy de salida, es una nueva etapa. Estoy empezando una nueva etapa en mi vida, en la que puedo invitar a mis amigas a jugar cartas, en las que puedo invitar a esto, que la puedo utilizar y como que volver a ser. Obviamente, al escuchar eso, fue como que una sonrisa de acá a acá, una felicidad y poder decir, lo único que quedó decirle fue perfecto, encantados de poder desarrollarte tu casa y vas a ver que vas a quedar contenta, ¿no? Entonces, después un poco la historia para poder explicarles un poquito el proyecto, ¿no? Los únicos requerimientos del cliente eran, obviamente, explotar las vistas, ¿no? Tanto ella como su hijo. Su hijo dirigió un poco también todo lo que fue el proceso. Era explotar las vistas al máximo, poder tener, había una vista impresionante sobre toda La Molina, ¿no? Puro verde. Entonces, explotar las vistas al máximo y, de alguna manera, facilitarle a su mamá el hecho de que es una señora de edad, el tema de cómo desarrollar en una casa, en un terreno en pendiente, desarrollarle una casa donde pueda justamente trasladarse fácilmente sin mayor impedimento, ¿no? Entonces, eso era obviamente una condicionante súper importante. Este es un gráfico un poco para que puedan ver un poco cómo era la zona, es un esquema. Son esquemas que hacemos en la oficina como planos de ubicación, donde pueden ver el volumen de la casa. Ahí van a ver todas las curvas de nivel que presenta el terreno, bueno, todo el terreno y todo el condominio, digamos, toda esa zona. Y un poco los círculos reflejan un poco de los principales árboles que hay, ¿no? Tratamos de ver un poco dónde están ubicados también las zonas verdes más grandes que más puedan llamar la atención por cuestiones visuales para ver cómo orientar también la vivienda.
Entonces es un gráfico que de alguna manera también nos sirve un poquito, ¿no? A ver cómo localizar la casa. Ya, entonces, esta es una vista desde el terreno. Para esto estábamos en el punto medio del terreno, un terreno con súper pendiente, y encontramos un problema súper grande. Por más que había una vista impresionante de toda la Molina, en primer plano teníamos esta casa de acá, que es esta casa, era el vecino un poco más abajo. Este es el muro que divide el condominio de ellos, ¿no? De alguna manera, y acá está el ingreso por la pista que va a rodear el proyecto, y arriba están las casas del resto de la familia, ¿no? Entonces era el primer tema, ¿no? Nos encontramos con esto y dijimos, bacán, tienes una vista impresionante de la Molina, pero ahora hay que primero también ver cómo resolver un poco el tema más cercano, ¿no? Entonces eso simplemente nos llevó a estar en el terreno, treparnos en distintas partes del terreno e ir viendo un poco tu eje visual, ¿no? ¿Cuál sería la vista o la visual perfecta que a ti te gustaría tener estando en la sala, por ejemplo? Entonces íbamos buscando justamente ese nivel perfecto, ¿no? Y de alguna manera coincidimos que un nivel bueno para poder desarrollar toda la zona social de la casa era el nivel intermedio del terreno, ¿no? Justamente el punto medio. Entonces dijimos, desde ese punto medio, estando tú sentado en el comedor o en la sala, eso simplemente con algunos gráficos y con ángulos más o menos lo puedes sacar, vimos que tu visual simplemente ya pasaba y no lograbas ver el techo de la casa de abajo, ¿no? Entonces tu panorama al estar en la sala o estar en el comedor y era simplemente una cuestión que ya se fugaba digamos, al resto de la Molina, ¿no? Este es el terreno tal cual como nos lo entregaron, ¿no? Si ven, bueno, tenía bastante pendiente. Por acá está el ingreso justamente al condominio y la pista que rodea, subes, y este es el muro de contención y arriba están las otras dos casas. Entonces era como que un residuo que había quedado cuando construyeron las otras dos casas y simplemente tenía este muro que lo hicieron de piedras, que servía como un poco de contención, ¿no? Inicialmente cuando vimos el terreno, obviamente parecía como si nada fuese a entrar, ¿no? Entonces ahí fue justamente también un poco el trabajo de comenzar un poco con la parte formal, ¿no? Para entrar un poco a ver cuál fue el proceso, ¿no? Ver un poco la volumetría, por decirlo de alguna manera, cómo debíamos trabajar esta volumetría, orientaciones, ya por el tema antes mencionado de las vistas, y ver qué cosas es lo que queríamos, ¿no? Entonces, este es el primer esquema con el cual nosotros de alguna manera definimos el proyecto, ¿no? Primero vimos que teníamos una pendiente súper pronunciada, ¿no? Un poco más acá para poner una pendiente súper pronunciada. La idea era ver cómo el volumen se iba a enfrentar a esta pendiente, ¿no? Iba a haber que hacer algún tipo de destajo al cerro para poder encajar la vivienda, ¿no? Eso estaba claro. Entonces, primero pasamos al segundo gráfico, donde se puede ver cómo del cerro original se crea un destajo, y si se dan cuenta, ahí ya estamos en lo que les mencioné anteriormente, que habíamos encontrado que el mejor punto era el punto medio del terreno, por una cuestión visual, para justamente poder tener la otra casa, más o menos está por acá, el techo. Entonces, con eso, al estar sentado en este ambiente, tu visual ya no hay ángulo que esta casa moleste o de alguna manera perjudique la vista, ¿no? Tan limpia que podías tener. Entonces, eso más o menos responde un poco a la ubicación. De ahí vimos, bueno, tercer paso, pero cómo logramos que este volumen de alguna manera interactúe por todos sus lados, ¿no? Y que no sea simplemente un volumen totalmente pegado al cerro y que simplemente maneje la parte del frente de la vista y poder sentir que es algo mucho más libre y poder manejar prácticamente una vista en su posibilidad de unos 360 grados, ¿no? Entonces ahí dijimos, bueno, hay que separarlo un poco del cerro y tirarlo un poco hacia adelante para poder también tener una vista tanto hacia atrás y hacia adelante. Obviamente con las vistas principales hacia acá, y al hacer eso dijimos que justamente por este espacio que nos quedaba podíamos de alguna manera hacer el ingreso a la vivienda también, ¿no? Y se sienta más como un volumen separado, más flotante, ¿no? Que levita. De ahí
el cuarto gráfico de análisis nos mandó a una correspondencia de 2 volúmenes. Ahí empezamos a ver un poco la parte funcional de la vivienda. Si bien querían algo que tenga muchas vistas, que sea algo súper expuesto a la Molina, porque igual al estar en cierta altura, al estar en un condominio privado, nos permitía hacer una vivienda con la parte social íntegramente vidriada, por temas de privacidad, ¿no? De seguridad, correspondía hacer este tipo de proyecto. Entonces dijimos, bueno, pero hay que también ver de qué manera nos vamos a adaptar al cerro, a la roca existente, ¿no? Nos vamos a volar una parte, pero hay toda una parte del terreno en el cual la casa va a tener que anclarse, que encajar. Entonces ahí optamos justamente por jugar con 2 formas, una vertical y una horizontal. La vertical, dijimos, acá hay que ubicar toda la parte privada de la vivienda, la parte más hermética, donde están los dormitorios, ¿no? el closet, baño, toda esa parte de la vivienda, la circulación vertical. Y en la parte horizontal, ubicar toda la zona social de la vivienda, ¿no? Para esto también generar un contraste en cuanto, si hablamos de materialidad, ¿no? Automáticamente se nos vino la idea de que el volumen social debía ser un volumen súper transparente, que se sienta, como les mencioné, que de alguna manera esté un poco levitando, un poco, ¿no? Que le puedas dar vuelta por todos lados, un poco volando, y el otro volumen que sea un volumen mucho más pesado, que se asiente en la roca, mucho más fuerte, que es de alguna manera de donde parte el volumen flotante, ¿no? Entonces, para eso los materiales también nos van a ayudar un poco a fortalecer ese concepto, ¿no? Como los vamos a ver ahora en algunas gráficas. Y el quinto análisis, después de pasar de esta parte, nos mandaba a otra situación. Cómo desarrollar una vivienda en capas, generar distintas capas. Cuando les digo capas, me estoy refiriendo a poder generar una capa inferior donde tal vez en algo podía ser utilizado debajo del volumen que está volando. El volumen, la capa de que es el piso de acá, que es como que el volumen, toda la zona social o la zona a ocupar. Una capa superior, que es el techo de la vivienda, que en este caso ya dejaría de ser un techo común y corriente, porque si recuerdan y vieron la foto inicial, el proyecto, para llegar a las 2 casas de arriba, yo le doy la vuelta al futuro proyecto, en este caso, le daba la vuelta y de alguna manera iba a ver el techo de la casa. Entonces, para el señor que vivía arriba, llegar a su casa, iba a tener que ver el techo de acá. Entonces, y teníamos justamente la condición de explotar vistas al máximo y toda la situación. Entonces dijimos, bueno, hagamos del techo como que un gran mirador hacia la Molina, ¿no? Que te sirva como una terraza mirador. Esto venía de la mano porque entre otra parte de las condiciones que nos pusieron es de que tenía que haber, el programa era muy básico, muy básico, que ahora lo vamos a ver en la planta, pero entre las otras condiciones que nos pusieron era que tenía que haber un dormitorio independiente, porque la señora recibe un hijo mayor que vive en Estados Unidos con su familia y eventualmente viene, entonces para que pueda tener un dormitorio independiente donde se pueda quedar. Entonces para nosotros perfecto, dijimos, ¿no? Generemos este dormitorio en el segundo nivel y que ese dormitorio sea el que tiene salida a esta gran terraza, ¿no? Entonces el programa en la parte de arriba correspondía a este mini departamento con toda la terraza mirador y toda la planta baja donde se va a desenvolver la señora mayor, sin un solo desnivel, todo en una planta continua, ¿no? Entonces de ahí también ya justamente cumplíamos con el requerimiento de poder darle comodidad y desplazamiento a la señora, pensando que en un futuro hasta tenga que usar una silla de ruedas o cualquier situación, ¿no? Entonces, más o menos estos son los gráficos que de alguna manera nos ayudaron un poco a plasmar el proyecto, ¿no? Como que un poco el resumen. Este fue otro esquema en el cual ya vimos cómo, hablando un poco de las capas y las actividades, cómo de alguna manera siempre vimos que cada parte debía tener una función, deberían pasar ciertas actividades, ¿no? Y un poco acá se ve un poco la volumetría, cómo fue surgiendo, ¿no? Y cómo se fue acomodando en el terreno. Entonces, primero partimos de la parte baja, simplemente era, vamos a partir mejor de la parte de arriba, más fácil. Primero teníamos un gran plano macizo,
de piedra, que fue justamente el que es la cara frontal al condominio, que es el volumen que estamos hablando, el volumen privado, ¿no? Entonces, simplemente quisimos hacer algo un poco más cerrado, más reservado, y que tenga un detalle nomás. Simplemente acá está la circulación vertical para subir al dormitorio del segundo piso, y lo que hicimos es que del descanso de la escalera vuele como una losa volada, ¿no? Y hacer como si fuera una especie de mini mirador, que con una puerta que tú sales y de alguna manera puedas asomarte y ver a toda la Molina, ¿no? Entonces apareció esto como un plano vertical hecho íntegramente en madera, en piedra. De ahí venía este plano, de alguna manera era la tapa a este volumen, al volumen vertical, volumen privado, en el que en el nivel bajo solo una está ocupado por una parte que vamos a ver acá de servicios, pero generalmente es la roca del cerro. Después tenemos todo el dormitorio de la señora con su baño, su walk-in closet, y en el nivel de arriba, de alguna manera, se vuelve a repetir un dormitorio con su walk-in closet y con su baño. Entonces es una vivienda que solo cuenta con 2 dormitorios, ¿no? Que eran prácticamente 2 dormitorios, pero de muy buen tamaño, ¿no? 2 dormitorios súper grandes, con baños cómodos, abiertos, ¿no? Un buen closet, que era más o menos lo que nos habían pedido como requisito, ¿no? De este volumen el más pesado vertical es donde se desprendía este volumen horizontal, que de alguna manera tenía que ser más transparente, y era el que iba a trabajar simplemente con el techo como la gran terraza mirador y todo el volumen transparente, ¿no? Al originar esto dijimos, bueno, perfecto, porque de alguna manera nos sirve, al hacer que este volumen vuele, nos sirve para en la parte de abajo poder crear los estacionamientos de la vivienda sin tener que construir más o tener que construir estacionamientos. Aparte no teníamos mucho espacio, era súper complicado, y ver cómo meter por lo menos un par de estacionamientos que nos pidieron. Entonces decidimos que justamente en esta parte baja era el lugar perfecto para poder tener los estacionamientos techados, ¿no? Todo esto es un gráfico de las distintas actividades, así también como que de alguna manera se los presentamos un poco al cliente, las distintas cosas y situaciones que podían pasar en la vivienda, ¿no? Desde, es un esquema, ¿no? Como que puedes pararte acá y de alguna manera, si quieres tomar fotos de toda la Molina, utilizar la terraza como un gran mirador, sentarte a leer un libro o simplemente hacer una reunión, ¿no? Así, de esa manera. Y en la parte baja simplemente hay un pequeño módulo que es simplemente donde es servicios, donde hay un depósito, el cuarto de la bomba, la cisterna y el baño para el chofer de la casa. Porque el resto del servicio está metido en esta planta hacia acá, hacia la parte de acá atrás, ¿no? Que es la lavandería, un cuarto de servicio más con su baño, ¿no? Y cómo hacer que toda esta arquitectura de alguna manera se asiente en el terreno, ¿no? De una manera que se sienta que el terreno la coge, ¿no? Que no está simplemente aterrizada de una manera forzosa. Entonces acá es que aparecen estas especies de culebras de piedra, ¿no? Que se plantean, unos serpentines de piedra que de alguna manera amarran la arquitectura y la amarran al terreno, ¿no? Y nos ayudan justamente también a seguir un poco el entorno del terreno. Entonces todos estos muros de piedra, que de alguna manera eran muros de contención también, nos servían a generar esa conexión entre el terreno y entre la volumetría. Bueno, esa era la vista de la terraza, la parte de arriba. Por eso el nombre de la casa, Casa Mirador. Automáticamente dijimos, bueno, vamos a ponerle un nombre que sea Casa Mirador, porque lo que formó, lo que se creó fue un gran mirador a la Molina, impresionante, ¿no? Con las vistas, lo que generaba. Quedaron contentos con este espacio, aparte cuando ya los otros los familiares subían a su vivienda, esta es la imagen que se ganaban, ¿no? No la de un techo con aires acondicionados, conductos, ¿no? De la casa que quedaba más abajo. Entonces, esta es la imagen que al final ellos tienen cuando van subiendo a sus casas, ¿no? Entonces, de alguna manera también era un plus para las dos viviendas de arriba, ¿no? Vendría a ser entonces el primer layer, ¿no? La capa superior, digamos, la capa de más arriba, cuando trabajamos por capas, que era justamente el mirador. Después venía la capa inferior, que era el interior de la vivienda.
Ahí como esta fue una foto inicial que se tomó, recién terminada la casa. Ahí hay algunos muebles que no son los muebles actuales, son los muebles que trajo la señora, algunos de su departamento anterior de San Isidro y los acomodó. Pero también se ve un poco, ¿no?, la relación justamente con el entorno, con el cerro. Acá tenemos todo este cerro al frente, acá está toda la parte verde de toda la molina, y acá tenías de la salida del comedor hay como que un balcón, y a ella le gustaba mucho cocinar, ¿no? Entonces, mientras que traía gente a su casa, le gustaba estar en la cocina. Entonces, por eso, de alguna manera, hicimos una cocina abierta. Entonces, que toda esta parte social funcione como un loft, o sea, de una planta abierta, ¿no? La cocina, y con posibilidades a cerrarse también, ¿no? De ahí, y cuando vimos en los gráficos y justamente despegamos el volumen del borde interior, generamos el ingreso y generamos este puente que es el que nos lleva y nos hace ingresar a la casa por atrás, ¿no? De alguna manera la despega para poder ingresar a todo este volumen vidriado, ¿no? Y en la parte inferior, acá se puede ver justamente el puente de ingreso, ¿no? Acá es el punto medio del terreno, y en la parte inferior están los garajes. Entonces, lo interesante que nosotros cuando nos juntamos con la señora también le preguntamos que nos diga un poco cómo era su mecánica de movimiento para ver cómo solucionarle la casa, ¿no? Cómo se desenvolvía el día a día. Ella dijo, bueno, gracias a Dios tengo mi chofer, él me lleva a todos lados y ahí, bueno, me deja. Entonces, perfecto, cuadraba justo para plantear que el carro pueda venir por acá, ponerse en un punto medio del terreno, la señora baja, el chofer la deja, ella entra, totalmente directa a su vivienda, nunca subió una sola grada en un terreno con una inclinación así, y el chofer simplemente lo que hace es dar media vuelta, viene, baja y mete el carro acá, ¿no? Entonces le facilitamos el tema de circulaciones, ¿no? Y acá podemos ver también cómo en algunas partes tratamos de dejar la piedra en los lugares donde aparecía. Acá la piedra natural, acá hay otro pedazo de piedra en esta jardinera, ¿no? Para que justamente sentir de que no se perdía el cerro por completo. Esta es la planta, digamos, un poco de la planta del semisótano, para que se den un poco una idea, porque era la entrada del condominio. Esta es la pista que rodea el proyecto. Todo esto es la roca, cerro. Acá tenemos este pequeño volumen nomás que está semisótano, medio metido. Por acá hay una escalera de servicio que nos bota a la lavandería arriba para entrar a la cocina. Acá es donde vuela el volumen, ahí se pueden ver las columnas justamente de toda la parte que el volumen vuela, y acá van los carros, ¿no? Y acá creamos una conexión del garaje, tú puedes venir caminando, y todo esto que era como que un poco en pendiente, nivelamos una parte y dejamos como que todo un jardín grande. A ella también le gustaba justamente plantar quería como que frutales, ¿no? Ese tipo de plantas. Entonces justamente tiene como que un jardincito que vienes del garaje y puedes sentarte, tienes un lugar para sentarte, un lugar para correr, donde salvamos algunos árboles que existían en el terreno y bueno, ¿no? Le dimos ese espacio a la casa. Aparte tiene un perro también chiquito, entonces es el lugar donde también está el perro todo el día. De ahí, esta es la planta principal, que digamos es la planta de la señora, ¿no? Acá entrabas por tu puente, la sala, comedor, un balcón volado del comedor con vista justamente a toda la ciudad. La cocina integrada, por acá es la escalera que subía de los estacionamientos, para acá ibas a la cocina o para acá tenías una zona de servicio, un dormitorio de servicio con un ducto abierto, con un jardín interior pequeño, con su baño de servicio, súper cómodos. Era para la señora que trabajaba con ella toda la vida, entonces nos pidió que le damos un cuarto súper cómodo. Acá una pequeña lavandería con un gran tragaluz que justamente sale a la parte superior, por la parte superior de la casa. Y por este lado es un gran pasillo, galería, porque de alguna manera también ella tenía algunos cuadros que quería exhibir. Entonces, justamente como este volumen iba a ser totalmente vidriado, la mejor opción era hacer toda esta galería de acá como para que pueda colgar todos sus cuadros, ¿no? Baño de visitas, la circulación vertical, las escaleras y el cuarto de ella. Como ven, de gran tamaño, ¿no? Acá tiene una parte de escritorio, tiene una máquina corredora, tipo elíptica, tiene su cama, su walk-in closet y su baño.
Ese es el segundo piso, que más o menos repetimos la planta. El segundo piso llegas por acá, tienes el dormitorio que es para el hijo cuando venga de viaje, con un closet. Este baño esto es mucho más abierto, simplemente con 2 lavatorios, el inodoro y la ducha y un closet, todo totalmente integrado y con la salida a la gran terraza mirador, ¿no? De alguna manera. Y repetimos el baño de visitas que estaba abajo, volvimos a repetir el baño arriba para que puedan tener un baño si hacen algún tipo de reunión, algo en la terraza, hay un pequeño baño ahí que pueda justamente por una cuestión funcional, ¿no? Esto es un corte, más o menos, un corte básico que también nos sirve para explicar un poco la idea del proyecto, donde se ve toda la relación espacial. Ay, perdón. Yeah. Donde se ve toda la relación espacial un poco, ¿no? Entre lo que pueda pasar arriba, lo que pasa en la casa, balcón acá, el puente de ingreso por acá, jardineras con plantas, el estacionamiento abajo y esta pista ¿no? que rodea, acá está el carro como que subiendo a las 2 casas de arriba. Entonces se genera una relación espacial súper interesante, ¿no? Lo mismo si lo vemos en un corte longitudinal, ¿no? Acá también podemos ver un poco el esquema, ¿no? Toda la planta principal, la gran terraza de arriba. Este es el ducto, un ducto que tuvimos que crear para poder solucionar parte del servicio que estaba acá. Y este es el cuarto de bombas, un depósito abajo, y estos son los 2 dormitorios, ¿no? Completos. Entonces, más o menos este gráfico también nos ayudaba un poco a entender el proyecto, ¿no? Si se dan cuenta, es un corte súper básico, muy básico, pero que de alguna manera te explica la relación espacial del proyecto, ¿no? De ahí, bueno, vamos pasando algunas imágenes así un poco rápido. Estas son algunas vistas de la casa, con todo lo que les comentaba. Acá son unas vistas interiores, la galería, ¿no? El pasaje y la escalera vertical. Acá tenemos un poco también, bueno, la parte de la circulación, siempre tratando de generar las vistas hacia el entorno. Bueno, una foto más de la terraza. Y esta es la que nosotros consideramos un poco la vista principal, la que más nos gusta, ¿no? Porque encierra un poco la parte frontal del proyecto, que se ve esta gran estructura metálica y con los serpentines de piedra que amarran el proyecto y lo asientan al terreno, ¿no? Bueno, el segundo proyecto que les voy a explicar, una segunda casa, vamos a tratar de pasarlo un poco más rápido para no perder mucho tiempo, y Jaime les puede explicar después el otro proyecto. Este se llama Casa Rodeada. Este es un proyecto que lo hemos terminado este año, se ha terminado de construir este año. También guardaba algunos conceptos interesantes, ¿no? La principal petición del cliente era sentir de que el terreno era de 600 metros cuadrados, no era tampoco tan grande. Él quería sentir que tenía una casa súper grande, jardines, espejo de agua, piscina, terraza, como si fuera una casa tal vez de las casuarinas, de la planicie, pero en un terreno de 600 metros cuadrados, en un condominio súper regular, donde los lotes son súper regulares, ¿no? Entonces, de ahí es que parte un poco el concepto de esta casa, ¿no? Ahí está también un poco el esquema de ubicación. Este es el condominio. Si se dan cuenta, la casa, lo interesante era que este es el ingreso al condominio, quedaba en una esquina, era un terreno en esquina, ese era un punto a favor, y de alguna manera, bueno, acá había cerro, y todo esto son las lotizaciones. Acá no hay nada actualmente, tú entras, entonces te ganas directamente con la vista del condominio, y acá estaba toda la parte más verde, ¿no? de la molina también. Ese era el terreno. Como pueden ver, un terreno no con mucha gracia tampoco. 2 construcciones súper pegadas, una de 2 pisos aquí a plomo, otra construcción acá un poquitito más retirada. Entonces, ¿qué era lo más interesante acá? La esquina, de alguna manera. Cómo trabajar la esquina y de qué manera poder darle al condominio también algo más interesante, porque era la casa de ingreso al condominio, ¿no? Entonces, poder aportar algo también al condominio un poco, ¿no? Entonces, este es el gráfico concepto de alguna manera, ¿no? Que la casa rodeada, nos imaginamos que la persona debía estar también en su zona social y de alguna manera sentir un paisaje interior, generarle su propio paisaje, ¿no? Ya que a diferencia del otro terreno, el paisaje lo tenía sobre toda la molina,
Acá era mucho más, más complicado poder generar eso. Entonces acá le generamos su propio paisaje. Entonces separamos la zona social como un volumen otra vez vidriado y poder hacer que esté rodeado de agua, de jardín, todo, y de alguna manera el cliente sienta que su casa es mucho más grande de lo que en realidad es, ¿no? Estas son las plantas. Entonces, lo que hicimos acá como un esquema fue sacar toda la parte vidriada, la zona social acá, otra vez con una estructura súper ligera, y sobre este frente que teníamos la vivienda de 2 pisos del vecino pegada y era un frente al cual no queríamos ver, tiramos toda la parte de la vivienda de 2 pisos. Todo el primer piso corresponde a servicios. Los garajes los metimos acá, cocina y zona de servicio. Una circulación vertical y en el segundo piso la zona privada en todo este lado de acá y la zona social acá. ¿Cómo conectarlas? Con un puente, que las conecten de alguna manera. Y otra vez, explotar la idea de la cubierta, del techo, ¿no? Tratar de que el techo, la quinta fachada, ¿no? Trabajar la quinta fachada como una zona a utilizar. Y de esta manera también fortalecíamos lo que nos pedían. Tratar que la casa se sienta más grande de lo que es, que tenga distintas zonas donde transitar, donde estar, ¿no? Más zonas sociales, más jardín, terrazas, piscina, todo. Entonces duplicamos el área al ocupar el techo. Entonces creamos una piscina en el techo, una zona de parrilla y una buena terraza, ¿no? Y el espejo de agua que está en la parte de abajo. Estos son los cortes también que de alguna manera nos ayudan a explicar un poco el concepto de la casa y la idea, la piscina arriba, toda esta zona social. Era como que se sostenía sobre estos 2 volúmenes de concreto, uno era el baño de visitas y otro era la chimenea, que después arriba se convertía en parrilla barbecue. Y bueno, este es el otro corte esquemático, donde había también un pequeño sótano que es un cuarto de juegos para los hijos. Estas son algunas vistas de la casa. Lo importante era justamente cómo trabajar la casa en relación con el condominio. Entonces decidimos crear que el espejo de agua que iba a recorrer la casa salga hasta la calle y de alguna manera sea un elemento que te reciba desde la calle, ¿no? Y crear con estas mallas metálicas diseñadas, crear que de alguna manera le van a crecer plantas, pero en esta parte no, que el espejo se pueda ver, el espejo de agua un poco desde la calle, ¿no? Siempre manejando los temas de privacidad de la casa, ¿no? Y también hicimos que el muro de este lado lo hicimos levitar un poco para que justamente se desprenda y el peatón que pasa por la vereda de alguna manera sienta y pueda ver que hay una conexión y de alguna manera ve también el tema del agua, ¿no? Entonces es un elemento que te acompaña siempre desde el exterior, ¿no? Esta es una vista un poco interior, el paisaje interior que queríamos generar con el puente. Esta es una vista de la terraza arriba y acá mismo, al hacer la terraza arriba, acá era otra vez explotar la vista, un poco el entorno, ya no el entorno inmediato que explotamos abajo, el que nosotros mismos creamos, acá era el entorno justamente de lo que es la Molina, ¿no? Otra vez los cerros de la Molina, todo. Entonces por eso dijimos que era una muy buena alternativa poner una terraza arriba. Bueno, esta es otra de la zona social, estos son interiores. Esta es la esquina, retiramos el proyecto para generar un ingreso mucho más amigable con el condominio, el espejo de agua sale, el muro se levanta y es la casa de la esquina del condominio. Si ven, todas las otras son al límite, a plomo, entonces de alguna manera genera un aporte al condominio. Y bueno, esta otra vista. Estas otras vistas interiores, donde se ve la espacialidad. Y bueno, esta es una vista del proyecto, ¿no? Por arriba. Bueno, y el último proyecto se los va a explicar Jaime, que es un proyecto ya un poco más a macro escala, pero a ver que se los comenté él. Saliendo un poco de la escala de las casas que hemos visto con Nicolás, hace más o menos 2 años nos llamaron para desarrollar un parque en Chiclayo. Este parque iba a tener los fósiles de un arqueólogo que había estado trabajando en Chiclayo durante toda su vida y que estaba tratando de asociarse con una empresa alemana para bueno, ver la forma de cómo los podía exponer. Entonces, de hecho, la primera idea que tuvimos, o la primera pregunta que nos hicimos cuando nos entregaron este encargo fue ¿cuál es la relevancia de este parque en la ciudad? En ese sentido, comenzamos a hacer un breve análisis de cuáles son los espacios públicos que existen en Chiclayo y nos dimos cuenta que la mayoría de ellos siempre se habían desarrollado en el centro histórico, mientras que este parque iba a estar un poco en las afueras, en donde quizás la inversión
y el desarrollo de proyectos públicos no había sido positivo durante en los últimos 10 años. Entonces, comenzamos a preguntarnos, ¿no? Obviamente, cuál era la idea y cuál era la relevancia de este parque en la ciudad. Primero analizamos cuál había sido un poco la trayectoria de la ciudad, cómo había crecido en el tiempo y cómo este crecimiento era también inversamente proporcional al ratio de área verde por habitante. Entonces nos dimos cuenta que era totalmente o inversamente proporcional a lo que se estaba planteando. Y la mayoría de espacios públicos que se estaban construyendo desde los 90 siempre habían terminado siendo espacios privados, centros comerciales, que de una forma u otra podían mejorar quizás la calidad de Chiclayo, pero que no impactaban en el entorno. Y cuando vimos dónde iba a estar este parque, que es una zona, bueno, perdón, es un distrito que se llama La Victoria, que recién se está asentando, incluso está en las afueras, pueden ver, por ejemplo, en toda esta zona que recién existen los trazos de lo que va a ser una urbanización en el futuro. Nos preguntamos en qué medida el parque, si va a ser un parque temático, va a poder revitalizar la zona en donde va a estar emplazado. Comenzamos a analizar distintos parques que se dan alrededor del mundo y nos dimos cuenta que todos los parques que existen siempre son, primero, parques que están totalmente afuera de la ciudad y segundo, que nunca tienen una relación con el entorno en donde están. Entonces, de esta manera un poco cómica, le presentamos al cliente que nos llamó si realmente lo que necesitábamos era un parque jurásico como él siempre lo había llamado. Y en verdad funcionó, así que le hicimos un esquema en donde le tratamos de traducir esas ideas. Le dijimos que siempre los parques temáticos tienen un espacio central, que generalmente es una laguna, en donde se ubican alrededor todos los programas, ¿no es cierto? Sean zonas de entretenimiento, zonas de cultura o zonas de comercio complementarias, que están totalmente cerradas a la ciudad y que no tienen ningún tipo de relación con ella. Si hacíamos eso en donde estábamos trabajando, lo único que iba a conseguir el parque, primero, que nadie lo quisiera, y segundo, que todo el entorno del parque iba a terminar siendo lo que más o menos expresan las fotos. Y con una simple idea, tratamos de demostrarle que invirtiendo el modelo, es decir, en vez de pensar que el parque era un elemento que miraba hacia adentro, sino que trataba de abrirse hacia afuera, tratando de generar bordes un poco más suaves con la ciudad, para que no solo la persona que estuviera adentro tuviera paisajes, sino también la que estuviera afuera participara de ella, el parque primero podía ser mejor aceptado y segundo, podía ayudar a mejorar la ciudad. Y poco a poco fuimos puliendo las ideas, tratando de hacerle entender que esa franja de agua o de vegetación podía comenzar a construir ventanas, nosotros le llamamos así, ventanas que de una forma u otra pudieran tener distintas actividades, de acuerdo obviamente a la zona o al contexto en donde se encontraban. En un caso, por ejemplo, esta calle era muy comercial, entonces tratamos de ver la forma en cómo esa laguna podía tener ese tipo de actividades. Esta zona era un poco más residencial, tratamos de ver en qué medida se podían generar espacios de ocio un poco más tranquilos. Y esta zona que estaba conectada a la carretera que unía Lambayeque con la ciudad de Chiclayo, podía quizás tener un desarrollo de espacios un poco más alterno, ¿no? Como esta laguna no solo era simplemente agua, sino que a partir de la utilización de plantas de la zona y de plantas que podían tratar la laguna, se podía generar una especie de red ecológica en Chiclayo, ¿no? Aumentarla en todo caso, trayendo distintas aves de las zonas, de los bosques que existen alrededor e incluso participando
haciendo que el parque participe de la ciudad. El programa, que también lo estudiamos, qué tipo de programa de acuerdo a los frentes y cómo debía más o menos estar desarrollado. Tratamos de hacer un estudio de prefactibilidad para ver qué tipos de programas podían ser de interés. Hicimos 4 análisis de distintos parques que son exitosos y en qué medida esos parques tenían programas que más o menos eran los que íbamos a utilizar. Y un poco a partir de esos esquemas nació esta idea preliminar de cómo el parque se podía emplazar en la zona, ¿no? Cada una de estas actividades que se dan alrededor de cada una de estas ventanas de agua no solo generaban frentes a la ciudad, sino también contenían distintos espacios públicos al interior, ¿no? Primero una explanada en donde el edificio del museo servía como soporte para poder generar conciertos, actividades, etc. Segundo, una plaza dura, en la zona más comercial, en donde la arquitectura otra vez es un poco el soporte de la misma. Y tercero, ya la zona en donde este paleontólogo quería hacer esta recreación de dinosaurios, ¿no? Y cómo estos podían estar en una zona del edificio, o perdón, una zona del parque sin necesariamente restar posibles actividades que se pudieran dar, ¿no? Y hacerlo un poco más exitoso. Y cómo, por ejemplo, los bordes que habíamos pensado que antes eran muros, podían generar lagunas en donde se podía tratar el agua a partir de diferentes plantas, y cómo al final la persona que estaba al frente de este parque, en vez de tener un muro de vista, tenía obviamente esta escena, ¿no? Al final terminamos desarrollando esta idea, incluso, bueno, el proyecto se quedó nomás en esto, pero sí era interesante exponerlo hoy día porque de una forma u otra, aun cuando son distintas escalas, explican de una forma u otra cómo nosotros vemos la ciudad y cómo tratamos a través de la arquitectura proponer alternativas para mejorar primero el paisaje, generar mejores contextos o incluso desarrollar potenciales, ¿no es cierto?, que puedan obviamente ayudar a la ciudad. De hecho, cada vez nos damos más cuenta que el paisaje no es algo que está fuera de la ciudad, sino es algo que está dentro. Incluso la ciudad es el paisaje en sí misma y en ese sentido se construye día a día, ¿no? Y por eso es que tratamos de darle un poco la relevancia que existe, dado las características en la ciudad en donde vivimos. Y en ese sentido, bueno, nosotros entendemos la forma de hacer arquitectura de esta forma, ¿no? Gracias.